Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo tenéis que limpiar correctamente la oreja de vuestro perro, las dos evidentemente. Y me diréis, bueno, pues no es tan difícil, es mucho más difícil de lo que os pensáis, mucho más. Y tiene muchos detalles que si no los hacéis bien, como os voy a decir en este vídeo, paso a paso, podéis destrozar la oreja de vuestro perro. Creedme, porque ya estoy harto de ver casos de personas que con su buena fe han lastimado seriamente a su perro. Con lo cual, por favor, insisto, seguid las indicaciones que os voy a dar porque son muy importantes. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os las cuento. La primera indicación, muy importante, es que entiendas cómo es el oído del perro. Y tú me dirás, ¿y esto a qué santo viene? Te lo voy a explicar y lo vas a entender enseguida y entenderás de paso la importancia de hacerlo bien y los riesgos de hacerlo mal. Mirad, imaginaros nuestro oído. Si yo, por ejemplo, pudiese hacerlo de meterme la patilla de la gafa por la oreja, en nuestro caso el canal auditivo va recto hacia el interior, es decir, que la patilla me saldría por el otro lado. Esto es un cómic, es una broma, no lo voy a hacer, ni no os asustéis que esto no va a ocurrir. En el caso del perro no. En el caso del perro, el canal auditivo, si yo le metiese la patilla, que no lo voy a hacer, el tubo baja hacia abajo y luego se mete hacia adentro. ¿Entendéis? Hace una L aquí arriba y luego una L aquí abajo. Además bastante abajo. Es un tubito, es un tubo, el canal auditivo, paralelo a la cara, que tiene una longitud. Esto es muy importante que lo entendáis porque digamos que en esas dos L's es donde más suciedad se acumula, más humedad y más parásitos, más ácaros. Por lo tanto, es fundamental que lo entendáis para que comprendáis mejor todo lo que os voy a decir ahora. Vamos a ver ahora cómo tenéis que limpiar el oído del perro. Luego ya hablaremos de los productos, pero de entrada, cómo tenéis que efectuar esta limpieza. Mirad. Lo primero y principal, pedirle ayuda a alguien. No lo hagáis nunca solos, porque es un momento donde al perro, el oído para todos, ya sea perros, gatos o humanos, que nos toquen las orejas es como nos toquen las narices, es algo molesto. Y si encima nos echan un líquido, pues ya no os digo nada. Entonces lo que tenéis que hacer es coger el líquido, luego hablaremos de qué líquidos usar y qué líquidos no, pero de entrada cogéis el líquido y lo vertís en el interior. En un perro grande, pues de 10 a 15 mililitros en función de su tamaño, y en un perro pequeño, pues sobre unos 3, 4, 5 mililitros en función también de su raza. Después de vertir el líquido, lo que tenéis que hacer es masajear aquí en la base de la oreja, para que esa zona de L, ese tubo que va bajando hacia abajo, se moje completamente con el líquido que le hemos metido y vaya actuando. Tenéis que masajear durante 2-3 minutos. Luego soltáis al perro. Y el perro lo primero que va a hacer es siempre agitar la cabeza porque es el movimiento natural para expulsar eso que le habéis metido. A posteriori, y esto es lo más importante, hay que perder todo el tiempo del mundo necesario hasta que se elimine completamente la humedad del producto que habéis introducido. Y luego hablaremos, ya os digo, de los productos, pero de entrada hay que dejar la oreja más seca de como estaban al principio, porque al principio siempre está algo húmeda, porque normalmente la limpiáis la oreja o cuando está muy sucia o cuando el perro tiene otitis, etcétera. Pero os digo, secarla. ¿Y cómo secarla? Pues no se os ocurra nunca, y esto es importantísimo, meterle un bastoncillo que nos metemos nosotros. Esto lo hacemos a veces en las clínicas, pero lo hacemos personas que llevamos muchos años haciéndolo. Y si lo hacéis vosotros, en la mayoría de casos, y os lo digo por experiencia, se provocan accidentes involuntarios, porque por más tino que tenga, tú no puedes prevenir que tu perro se agite la cabeza y en ese momento le perfores el tímpano, por ejemplo. ¿Vale? Pues meterlo, secarlo y ya luego, pues, si el perro tenía ácaros, os voy a contar también qué tratamiento tendríamos que darle. ¿Con qué productos limpiar el oído al perro? Pues el primer producto y el más fácil de obtener es un suero fisiológico de farmacia o las famosas aguas, el agua de mar,
Lo mismo que se utiliza en humana, agua de mar al 9 por 1000, que os lo podéis hacer en casa, es coger agua natural y echarle una cucharadita de sal, y con eso tenéis en 1 litro una cucharada pequeña, y eso es más o menos una solución al 9 por 1000. Con eso es agua tibia, no hay que ni ponerla fría ni muy caliente, agua normal, es con lo que tenéis que llenar una jeringa o con un aplicador e ir soltándolo. Podéis utilizar también productos comerciales. La mayoría de productos comerciales llevan en su composición un surfactante, agua y un ácido láctico para acidificar el agua. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, si quieres comprarte el producto, aquí abajo en la descripción te pondré alguno. Oye, que son muy buenos, pero oye, tienen un precio. Pero te puedes hacer tú uno parecido con un poco de vinagre y agua. Es decir, coges 1 litro de agua y a 1 litro de agua le echas esa cucharadita de sal y una cucharadita pequeña de vinagre. La idea es que el agua quede ácida. No me pongas nunca una dilución 50-50, es decir, una cucharadita pequeña, es decir, 4 o 5 mililitros, no más. Hay personas que me dicen, oye, ¿puedo limpiarle el oído con agua oxigenada? Lo de vertirle agua oxigenada en el interior, eso no lo hagáis nunca. Ni agua oxigenada ni alcohol. Habréis oído gente que limpia el oído con agua oxigenada o alcohol, pero lo que hacen es coger un cuenco y echar agua oxigenada y alcohol diluido al 50% en agua. Y no verterlo al interior, sino mojar un trapito en una gasa y aplicarlo solamente a la parte externa. Bueno, eso no está mal, porque el agua oxigenada te quita muy bien la mugre, esto hay que decirlo, pero tampoco es lo más adecuado, porque si te chorrea hacia abajo y el animal tiene alguna herida, que es muy común, por alguna espiga, por algo lo que sea, el daño que se puede causar es elevado. Si el animal tiene ácaros, que es algo también muy común, el Octodectes cynotis, pues después de haber aplicado el producto, haber secado la oreja completamente, puedes coger un poco de fipronil, nombre comerciales hay muchos, Frontline, el Efipro, lo que sea, mojarlo con una gasa y aplicarlo con unos toquecitos. Eso es más que suficiente para matar a los ácaros. No se te ocurra coger el spray y metérselo a hacerle frita en la oreja, porque estos sprays llevan el fipronil, que es la molécula, pero lo llevan al 0,2%. El 99,8% restante es alcohol, y estamos en la misma, le vas a destrozar el oído. Hay productos que para mí son muy agradecidos y que funcionan muy bien, que son los aceites, y aceites naturales, y esto lo explico ya como remedio casero. En especial el aceite de Neem. El aceite de Neem tiene propiedades antibacterianas, algo antiparasitarias, y sobre todo, al ser un aceite, pues te respeta bien el epitelio, la piel que tiene el tubo auditivo por su interior. La dosis, pues en un perro grande 10-15 gotas en función de su tamaño, en un perro pequeño 3, 4 o hasta 5 en función de su tamaño. No va a pasar nada si te pasas un poco. Lo aplicas con un gotero, con el cuentagotas que lleva, lo haces actuar y vuelves a limpiar. Con esto tienes la garantía de que el oído siempre te va a quedar seco, y además protegida la piel, y además, que es la tercera parte, si el animal le picaba la oreja, pues hombre, quieras que no, le calma y le alivia. Todo esto hay que hacerlo de verdad hasta que el oído quede completamente limpio, porque si el animal tuviese una otitis, el antibiótico que luego le vayamos a aplicar no va a hacer nada si hay restos de humedad y sobre todo si hay restos de suciedad. Pues nada más, esto es lo que os quería contar sobre la limpieza del oído del perro. Nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.